Ay, vamos a hablar de ese dolor de cadera que es muy habitual entre nosotras las mujeres y que en muchas ocasiones inclusive pues nos impide realmente andar bien cómodamente. Por eso está con nosotros hoy el fisioterapeuta Adrián Campos. Adrián, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Todo bien? Todo bien, por dicha. Adrián, ¿cómo influyen? Bueno, para empezar hablando de esto, ¿verdad? ¿Cómo influyen las malas posturas, digamos, en la posibilidad de que me arranque un dolor de cadera? Todas las alteraciones que existen a nivel de la cadera siempre son por alteraciones globales de la postura. O sea, siempre que tengo una desalineación a nivel de la cadera, a nivel de la pelvis, a nivel de la zona lumbar, puede influenciar directamente en la cadera. Por eso es que la postura es casi que la causa principal. Digamos, cuando tenemos un desgaste, un pinzamiento, un dolor de algún músculo específico, esas son consecuencias, ¿de acuerdo? Esas son como lo que sucede cuando hay una mala alineación, cuando hay una alteración posicional, cuando hay una predisposición de alguna postura, ¿verdad? En las personas, cuando las personas tienden a tener desarreglos posturales y tienden a sentarse mucho cruzando las piernas, hacen demasiado deporte o todo lo contrario, tienen muchos sedentarios y o tienen sobrepeso. Como es una articulación de carga, ¿verdad? Tiende a sufrir mucho y entonces su alineación siempre tiene que ser lo más aceptable posible para que no haya una sobrecarga en ese punto y pueda provocar dolor. Ahora, Adrián, muchos nos preguntamos que tenemos un dolor de cadera, ¿verdad? Bueno, específicamente, ¿dónde duele la cadera? Porque generalmente también lo relacionamos, y no sé si es correcto, con la espalda. Claro, muchas veces los dolores de la zona lumbar, por ejemplo, viendo la imagen, se pueden relacionar directamente con la cadera, son concomitantes. Lo que quiero decir es que puedo tener alteraciones en la cadera, puedo tener alteraciones en la articulación sacroiliaca, que es esta que está aquí, ¿verdad? Por ejemplo, esta es la articulación sacroiliaca, podemos tener problemas aquí a nivel de la cadera o problemas a nivel lumbar y se traslapan los síntomas, porque yo puedo tener dolores a nivel de los glúteos, puedo tener dolores a nivel de la ingle, puedo tener dolores a nivel lumbar, a nivel de las piernas. Entonces, lo más importante siempre es hacer un diagnóstico diferencial donde podamos determinar si los problemas son únicamente lumbares o son únicamente de cadera o si están todos relacionados. Tenemos la costumbre de llamar a las disfunciones por el nombre del músculo que está doliendo y realmente no es un solo músculo, sino es toda una cadena muscular. Entonces es más importante poder determinar dónde está la alteración, hacia dónde está la deformidad y tratar más bien el síndrome de acuerdo a la deformidad. Si yo tengo, por ejemplo, una bursitis trocantérica que llama mucho a la gente, que es una inflamación que se hace, por ejemplo, en la bursa, que las señoras tienden... ¿Duele dónde? Aquí. Duele mucho en la zona lateral. Exactamente. Entonces, aquí, digamos. Usualmente puede ser porque tenemos una sobretensión de los músculos del glúteo, ¿verdad? Pero estos músculos del glúteo están tensos porque probablemente lo que tengo es que mi cadera está rotando hacia adentro, ¿verdad? Está llevando a la posición hacia adentro y básicamente todos estos músculos que son los de apertura son los que están tensos, son los que van a provocar dolor y son los que el paciente refiere con mucho dolor. Aquí quiero hacer un paréntesis porque cuando nosotros tratamos, sobre todo en rehabilitación, cometemos a veces el error de tratar mucho la zona que está dolorida. No es que esté del todo mal, pero sería mucho más efectivo tratar los músculos que llevan a la deformidad, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, los músculos de adentro son los que me llevan la rotación interna de la cadera. Estos son los que duelen, pero estos son los culpables. Entonces yo debería de estirar estos y de repente el paciente tolera más estirar los músculos que no son tan dolorosos, pero llevan a la deformidad. Y viceversa, porque también tenemos pacientes que tienen rotaciones laterales de la cadera y puede ser que los músculos que están en la parte posterior, por eso es que a la gente le duele mucho el glúteo, ¿verdad? Cuando tienen problemas de cadera, por el acercamiento que existe entre el trocánter y el isquion, ¿verdad? Se acorta, hay pinzamientos en esa zona y es probablemente porque estos músculos, ¿verdad? Están llegando a esa deformidad y provocan esas alteraciones de los movimientos accesorios que hay en la cadera. Ahora, ¿hay alguna posición, digamos, cuando dormimos que pueda afectarnos? Bueno, cuando tenemos ya digamos un dolor específico en la cadera, como le digo, hay diferentes tipos de síndromes a nivel de la cadera y muchos de ellos dan dolor a nivel de la ingle, por ejemplo, y entonces acostarse, por ejemplo, boca abajo, cuando tenemos un músculo que se llama recto femoral, que es un músculo que va por anterior de la pierna, tiende a acortarse y este acortamiento viene acompañado también de un movimiento lumbopélvico. Esto quiere decir que cuando yo hago este movimiento porque me duele la cadera, a la hora de acostarme empieza a estirarse, ¿de acuerdo? Y mi pelvis empieza a hacer este movimiento también, o sea, empiezo yo como a arquear la espalda. Eso
si me quedo mucho rato en esa posición podría provocar dolores específicos. Como tratamiento se hace, pero se le dice al paciente que no se mantenga más de 5 minutos en esa posición para hacer una puesta en tensión de los músculos que están elongando, pero ya para reposo, lo ideal es que el paciente se ponga unas almohadas para que no tenga tanta tensión en la zona en el caso de que tenga algún empiezamiento o que tenga un desgaste que también mucha gente asocia. El desgaste puede provocar ese dolor de cadera. A ver, el desgaste es como la consecuencia, ¿verdad? Muchas veces el dolor aparece y la gente se hace radiografía, se hace exploraciones y ya tiene un desgaste de cadera. Probablemente el desgaste viene desde mucho antes, que es la consecuencia, pero la consecuencia principal, la causa principal, perdón, es el desajuste, la alteración de la cadera que provoca que yo tenga como una fricción en alguna parte del acetábulo. Le voy a demostrar rápidamente, por ejemplo. Hay dos posiciones principales en las que la cadera se puede manifestar con desgastes articulares. Una es o que se va mucho hacia adelante la cadera, que es una rotación interna, y esto va a provocar una compresión directa, ¿verdad?, en una parte del acetábulo, y la otra es cuando yo hago una rotación externa que también va a provocar un problema a nivel del acetábulo, ya sea que se va en la zona superior o inferior del acetábulo. Entonces siempre tenemos cuando tenemos desgastes, sobre todo desgastes prematuros en gente más joven, tiende a tener desgastes en la zona superior o en la zona inferior, ¿de acuerdo? Y esto tiene que ver mucho inclusive hasta con la misma forma que tiene el hueso, ¿verdad? Yo tengo, por ejemplo, un ángulo específico, ¿verdad?, que por lo general no se pasa, por ejemplo, de 125 grados en una persona normal, pero claro, nos podemos encontrar ángulos, ¿verdad?, que son mucho más amplios, ¿verdad?, de más de 140 grados, que ya son alteraciones estructurales, o ángulos todavía más pequeños, ¿verdad?, de los 125 grados, qué sé yo, unos 110 grados, y estas cosas ya son predisposiciones genéticas. Entonces ya hay gente que tiene una predisposición a tener una posición específica de la cadera y son las que deberían de tener pues también más cuidado, ¿verdad? Entonces estas cosas, si no las tomamos en cuenta, si no tomamos en cuenta los patrones posturales, las alteraciones musculares, al final de cuentas el desgaste es una consecuencia nada más. Sí, por supuesto. Doctor, muchísimas gracias, y bueno, lo importante aquí es que donde empiece el dolor hay que ir a checarse, hay que ir a tratarse para detener el origen, buscar Exacto. el origen y no quedarse solo con que tengo un desgaste y eso es todo lo que tengo que hacer. No, tengo que buscar por qué se desgasta la cadera, por qué esa cadera. Exacto. Específicamente. Bien, doctor, muchísimas gracias. No, para servirles. Un placer tenerlo en casa. Verónica.